Bueno, te entró mi cucha. ¿Cómo está, ma? Bien. Buenas. Bueno, vamos a empezar este stream como es. Ma, explíquele a la gente por qué ninguno de los dos tiene papá. Eso es porque necesitamos esa explicación los dos. Sí. Gonorrea, ay, parce, ¿sabes Pues, qué? Nunca en nuestra vida nosotros le hicimos esta pregunta a mi mamá. Yo sí. Sí. Y lloró. Ay, no, mamá, no vaya a llorar. Eso es algo normal. Ya hay que tomarse las Pero es cosas porque con yo me humor. di cuenta yendo a hablar con mi papá cómo eran verdaderamente. Pues escuché. ¿Cómo eran verdaderamente las cosas? Sí, escuché el otro lado de la historia. Bueno, para los que no saben, mi hermano es, o sea, nosotros somos hermanos de diferente papá, pero crecimos juntos, pues. La pregunta en realidad es, ¿por qué razón nosotros no tenemos papá, aparte de que fueron malos padres, ¿sí me entiende? Primero yo quiero saber la de mi hermano, quiero hacer el chisme. Su abuela es prácticamente la culpable de que yo no estuve con su papá durante ese tiempo, de que yo lo haya abandonado, lo haya dejado a su papá y me haya ido. Resulta que ella no quería a su papá porque su papá no tenía plata. Porque su papá era muy pobre y vivía en una casa que... ¿Qué hombre? ¿Pero qué? Yo porque estoy de acuerdo. Su papá tenía una casa que era Bueno, una casita de No me vamos a tablas. tirar porque nos tiramos duro. No, pero es como así. Bueno, mi mamá me hizo la imposición y dijo, si usted se queda viviendo acá y se queda con ese hombre, yo le quito los estudios, le quito todo y váyase a vivir con ese hombre que no le va a traer nada. Estoy a de la vida. acuerdo con mi abuela. Y yo decidí Estoy del lado de mi abuela. Bueno, yo me decidí irme a estudiar con mi mamá. O sea, que mi mamá me dio el estudio. Claro. Listo. Y lo dejé a él. Ya, mamá, ya después yo le mentí. Pero, ¿y Mamá, Esteban? Yo estaba embarazada cuando me fui. En ese momento usted estaba... Claro, ella Ah, está bueno. embarazada. Espera y verás, espera y verás, espera y verás. gonorrea. Ella va a contar lo de su parte y yo cuento Ay, lo que me dijo mi parce. papá. Sí. Yo cuento lo que me dijo mi Yo cucho. estaba Uy, embarazada. qué fuerte gonorrea. Yo tenía O sea, uy, parce, espérate que aquí se destapó que olla. lo que pasa, entonces yo me fui, ¿cierto? Ajá, Estudié. sí. Yo nunca quise decir que estaba embarazada del papá de él, por lo que yo tenía miedo, porque yo tenía 17 años apenas y me daba miedo de una furia de mi mamá, de cualquier cosa, ¿sí me entiendes? Sí, obvio. Yo tenía apenas 17 Para años. los que no saben, mamita es Eso. de las abuelitas Eso. normales y corrígida. Sí, el común, pues, el común denominador. Obviamente, si usted tiene una mamá profesora, usted le va a tocar más duro que cualquier niño del común, porque las profesoras están más adelantadas en muchas cosas y son más estrictas. Bueno, sí, ¿qué más? Ajá, Sí. digamos. Bueno, listo, entonces ya, yo tenía una persona que estaba detrás de mí, otro compañero pues que conocí de una agencia de viajes. Ajá. Ese era el que mi mamá quería para mí. Y él me estaba pretendiendo, le pidió permiso a mi mamá para salir conmigo. O sea, mi abuela le escogía a usted pareja como... Exacto, ella quería que yo estuviera con él, Qué chimba. que en vez del papá de él, que yo me enredara con él. Una vez porque nos pilló besándonos, fue que me dijo, no se vaya a meter con ese hombre. Ni se le ocurra meterse con Raúl. Y ahí fue donde me dijo todo lo que me dijo. Y yo no vaya a dejar a Freddy, que es un hombre, un buen elemento, una persona bien, tiene su forma. ¿Quién carajos es Freddy? Freddy es un Se van novio que yo destapando, tenía, papi, se un van novio saliendo que a yo la luz, tuve que van saliendo a la luz. no pasó nada entre él y yo, sino que estábamos charlando apenas. Y él estaba enamorado de mí. Bien. Y era el de la agencia de viajes que nos iba a hacer el viaje de excursión de 11. Entonces yo le gusté y empezamos a charlar. Pero resulta que yo duré mucho tiempo sin estar, pues sin sentir nada por su papá. Su papá me perseguía desde que estaba en Y en ese momento, pero en el momento que usted dejó de sentir cosas por él, usted tenía a Esteban en la barriga. No, yo empecé a sentir cosas por el papá de Esteban cuando ese muchacho empezó a echarme los carros Pero a no de la sentir cosas por el papá de Esteban. ¿Cuándo fue? Yo nunca sentí nada hasta 11. ¿Por el papá de Esteban? Sí. Cuando ya estaba bonito. ¿Y Cuando ya pero- estaba más cambiado, ya. Usted me está diciendo que usted en un momento dejó de sentir cosas por el papá de mi hermano. No, O por me- no, no, por no. el Freddy ese. Ah, por Freddy. Por Freddy, porque Ah, apenas bien, estaba bien, saliendo. bien, ya. Y me empezó a gustar el papá de Esteban. Ah, bien. Y yo bien. me enredé con el papá de Esteban. ¿Y qué pasó? Que mamá se dio cuenta y yo le dije a ella que yo... O sea, que usted cambió un rico por un pobre. Eso. Él no era rico tampoco. No, no era rico. Bien. Sí. O sea, que la plata Sí, no lo es porque solo. sí. Entonces a ella pues, ella hacía que yo todavía estaba con él y yo nunca le quise decir la verdad, de que yo estaba saliendo con Raúl a escondidas y que había dejado a Freddy. O sea, yo nunca le dije eso a mi mamá porque me daba miedo. Ya después, ya tomé la decisión de irme con mi mamá y me encargué de decirle a todos de que el niño que yo estaba esperando era de Freddy. ¿De Freddy? Sí. Pero para esconderlo, porque Esconderlo. usted creía que. Ok. bien. No, yo sabía que Me cago en la era de tanga. Raúl, Esconderlo, esconderme. A ver, del papá, sí. Entonces yo, del mío de mi mamá, y me fui a estudiar. pásame ese vino, huevón. Yo voy a echar esto en este tinto. Esto se puso muy intenso. Yo me fui y estudié normal. Resulta que él estaba charlando con una mujer ya de más edad, que es como si usted estuviera a esta edad y yo tuviera esta, de 42 años, así como está usted. Otra copita. Yo le decía a él
que estaba saliendo con una vieja que podía ser su mamá. Y yo mantenía molestándolo con eso. Él a la final terminó otra vez enredado después de que él la dejó por mí. Él terminó otra vez enredado con ella y le puso un hijo, le dio un hijo. Entonces yo ya cuando supe que ella tenía un hijo y yo llamé y ella me contestó, yo ya no fui capaz de decirle la verdad, Raúl, de que él tenía un hijo conmigo. Ay, eso fue gonorrea. porque mi hermano me delató. Una vez que fue a visitarme allá a la casa, aquí en Medellín, mi hermano me dijo, ese niño no es de Freddy, ese niño es igualito a Raúl, el compañero con el que usted estudiaba. Dígale la verdad a mi mamá. Bueno, va, un pause. ¿Él era muy bandido o usted era muy bandida ahí? Porque hay alguno de los dos pues hizo una cagada rara. No, él tenía su novia y él la dejó por mí. O sea, él sí tenía su novia. Pero usted aceptaba que él tuviera su novia. No, porque él la había dejado por mí. Entonces él era el bandido. E inclusive la muchacha fue y me dijo que me lo dejaba. Él era bandido y usted no hizo nada ahí. Usted se descarta ahí. No. O usted sí la cometió también. Lo que pasa es que como yo no quería tener nada con él charló con esa muchacha. Empezó a salir con esa mujer. Para darme celos a mí. Para ver si yo sentía algo por él. Eso piensa usted. Esa versión Eso de... piensa ¿Usted usted. tiene la versión de su papá? No. ¡Wow! Su papá me dijo a mí que él ya no me quería y que no quería saber nada de mí, que si me iba a esperar que creía que yo lo iba a esperar toda la vida, desde que me empezó pues a charlar, iba a esperarme hasta que yo quisiera estar con él. Y yo le dije que no era eso, sino que él era muy niño cuando él estaba enamorado de mí. O sea, él era muy peladito, nosotros no podíamos tener ningún tipo de relación. Bueno, ajá, sí. Y en 10º me volví y me dijo, y yo le dije que a mí no me gustaba. 10º, gonorrea. No me gustaba todavía aún. Uy, qué... Me vino a gustar buen 11. ¿Eso qué cuando más? nos tocó estudiar juntos. Eso era por ahí 1996. Y sí, era muy perro, la verdad que sí. Sí. Todas las por peladas ahí lo seguían mucho. 1996. Ya por ahí. Las muchachas se les... 1998. Sí. Porque yo nací en el 99. Bueno, sí se le montaban todas las peladas encima de las piernas. Las compañeras mantenían detrás de él. Porque él sí era muy... Era coqueto. Muy corto, sí. Y él se reía, tenía una risa picarona. Pues a mí ya me empezaron como ¿Qué a pasó dar... ahí, weón? No sé por qué no Sí, me él cuando era me muy salió eso. picarón. Ah, me salió. No, yo nunca he visto Usted eso. no weón. sabe. Él era muy Pregúntele a- picarón y con todas... Tiene que preguntarle a la niña. Bueno, ya resultó con la señora esa, pues se quedó con ella. Hmm. Cuando yo supe que él tenía un hijo ya con ella, yo ya no quise decirle la verdad. Y me callé y yo, como cuando él tuvo 3 añitos, fue que le dije la Entonces verdad. usted le hizo creer a Freddy que él... No, yo hablé con Freddy la verdad y él sabía que yo estaba enamorada del papá de él. Pero Freddy en algún momento llegó a pensar que él la había embarazado a usted. No, porque nunca pasó nada entre nosotros. Ah, bien. Él ¿Cómo solo- el clip? No. Bien. Nosotros, Ok, ahora cuente la suya bien. Va, pues, ¿qué pasa? A mi mamá siempre le gustó a mi papá. Pero, pues, mi mamá lo rechazó, ¿cierto? Mi papá era el más juicioso de toda la clase. El que más sabía incluso. Ese que era, pues, sabía de todo. Era muy aplicado. Era muy aplicado, ¿sí o qué? ¿Qué pasa? Obviamente mi papá puede haber dicho sus cosas porque uno por más que diga que uno va a esperar a una mujer, pues no, ¿sí me entiende? Uno tiene que vivir su vida y ella ya lo había rechazado mucho. Ok. Resulta que por tiempos de 11 más o menos, ella empieza a gustarle mi cucho y toda la vuelta y bueno, mi cucho contento. En fin, tienen su encuentro, tienen su vuelta. Y resulta que cuando mi mamita se enteró que ella estaba saliendo con él y que estaba embarazada, mi mamita se la trajo para Medellín, sin mi papá saber que ella estaba embarazada. Él no sabía. Qué pena, yo sí le había dicho que creía que estaba embarazada. Pero él no sabía, No. él creyó. Él creyó, pero espere, él creyó lo que le dijeron los demás. Él creyó por comentarios, por Eso. cosas, ¿sí me entiende? Entonces mi papá no sabía a ciencia cierta si ella estaba embarazada o no, porque mi mamá estaba apenas embarazada, ya no se le veía barriga. Bien. Resulta que mi abuela sí se la trajo porque él ya creía que mi papá nunca le iba a dar nada en la vida. Yo soy de los que digo, papi, que es que uno no tiene la culpa de nacer humilde. ¿Cómo así? Usted fue humilde, weón, y vea lo que tiene, ¿sí me entiende? Sí. No significa que por eso usted tenga que perder la oportunidad. Y era muy aplicado. Bueno, resulta que mi mamita hizo la jugada. Por eso mi mamita es una de las más culpables. Y luego, Menos mal mi abuela no está acá porque nos estaría dando a todos nos estaría para mi papá se desapareció. Y al final le contaron obviamente que mi mamá se la había traído para Medellín. Pero él no sabía para dónde, Medellín es muy grande. Uy, weón. Mazo fue muy fuerte. Resulta entonces, que qué mi pesada. papá se mete con una persona más adelante, por ahí 2 años después, y tiene su primer hijo. Y ya no puede dejar su familia. Y ya, Claro. exacto. Entonces, Ay, resulta gonorrea. que a él le llegaron diciéndole, papi, resulta que usted tiene un hijo, está en Medellín y tiene 2 años. Ah, sí. Así, alguien le contó. No me Así acuerdo fue, Yo ma. fui la que le conté. Alguien- Ay, no puedo creerlo, Dios mío. Resulta Dios. que mi padre se viene para Medellín a buscar a su hijo, weón. Él
vino por usted. Él vino por mí. ¿Qué pasa? A mi mamita le hizo la peor jugada del destino del mundo. Resulta que mi mamita la libró de una persona humilde para meterse con la chatarra de su papá. Porque su papá era muy agresivo y muchas cosas malucas. Espere, vamos a parar porque no estamos ofendiendo, estamos diciendo las cosas como son. ¿Qué pasó? A mi papá usted no lo va a tratar así. Ay, Dios mío. Resulta que mi abuela estaba estaba pues maluca porque le había tocado pues el papá suyo, que era cosa seria, ¿sí me entiende? Cuando mi papá llega aquí a Medellín, mi mamá está enamorada de su cucho. Mi mamá está enamorada de su cucho y mi papá pues obviamente todavía seguía. Yo me acuerdo el día en que yo vi a mi cucho por primera vez en el Parque Los Pies Descalzos. Dígame que no. Imagínese, yo tenía 2 años. ¿Cómo será como de impactante la vuelta que uno todavía se acuerda? Resulta que yo fui a ver a mi cucho y toda la vuelta, ellos lloraron, nada, se hablaron y toda la cosa. Mi mamita le ofreció carro, casa y estudio a mi papá para que volviera con mi mamá. Sí. Obvio, Sí, mi abuela pues, hizo eso. Le ofreció de todo, No, mi mamita me lo imposible, confesó, imposible. dígame que no. No, eso es No, imposible, tampoco mi está abuela. Mi bueno, carro de pronto no, pero sí le ofreció estudio y Es que, ajá. vivienda. Yo sí. ¿Quién era mi abuela, pues? Pues mi mamita fue Sisas. pensionada, marica. Eso no lo cree ni mi abuela. En serio, pues. No, resulta jamás, que jamás. El caso es que Mentira. ella le robó Farsa. a mi papá para que se quedara. Y resulta que, pues, mi papá, weón, entró en un colapso mental. Ya, él tenía un hijo grande y otro en camino. Tenía su familia, weón, pues que iba a dejar todo eso atrás por venirse con una mujer que se le desapareció y que, vea, buenas a primera llega y le dice, tengo un hijo suyo. ¿Me Bueno, entiendes? la pregunta que tiré al principio nos tiene hablando demasiado, weón. Pero por eso yo no culpo a mi cucho. Mi cucho al final dijo que no y se devolvió para apartado. Y obviamente él dijo que me iba a dar el apellido y toda la cosa, weón. Pero cuando iba a llegar a su casa iba a encontrar una mujer enojada Claro. que obviamente no iba a estar de acuerdo con eso, No iba a weón. estar. ¿Sí me entiendes? No, ¿sabe qué? En resumidas cuentas, mi abuela dañó la familia. Pues de cierta manera, weón, cambió el destino. Ay, gonorrea, mi Pero abuela hizo él cambió sí el hubiera destino a la podido fuerza. seguir ayudándole sin necesidad de... Eso sí. Eso le digo. Eso sí. hace- Pregunta. Desde que usted nació, ¿cuánta plata le da a su papá? 2 lucas. Real, no, sin hablar mierda. Sin hablar mierda, papi, Y vea. sabe que yo estuve 2.000 los egresados pesos. este Ese año. día yo fui y se me dio 2.000, yo Y creo. eso es lo único que usted acuerda que le Yo me da. acuerdo que me dio 2.000. ¿Y para qué le dio 2.000? Yo no me acuerdo. Como para que me catearan De cositas. madre. Y ahí empieza mi historia. Sí. Ay, gonorrea. Entonces, ¿por qué yo no tengo papá? Ah, eso se conectó muy duro. ¿En qué momento mi papá decidió dejarme a mí tirado? Bueno, no, ¿por qué no tengo papá desde el principio? Sí. Yo eso no lo sé. Yo eso no lo sé. La verdad, estoy perdiendo la virginidad yo en ese momento de oído. Pero su papá vivió en la cárcel por ahí unos 13, 16 años más o menos, prácticamente. Sí, pero eso que antes de yo nacer. No, pero muy poco después de nacer se dio una vez para la cárcel. No duró mucho tiempo en el compartir con usted. Él salía y entraba otra vez de nuevo a la cárcel. Bien. Era un bandido, muy necio. No sé si puedo contar esto, pero la verdad fue alguien muy desordenado en la vida y por eso fue que lo dejé. Y ya le había Sí, me había dejado ahí a mí, pues. Eso ya. Bien. Quiso arreglar las cosas estando ya en la cárcel, pero ya para que ya pues... Y ya mi era mamita nosotros. no iba a dejar que eso pasara porque ella Obvio. iba a volver a aplicar su jugada. Sí. Sí, no. Qué gonorrea. Entonces a mí sí me fue peor. No, eso Sí, no. obvio sí. ¿Por qué? ¿Cómo así? Por lo menos usted Su se papá acuerda. lo buscaba. Su papá cuando salió de la Pero cárcel es que lo la buscó. diferencia con usted es que su papá sí lo buscaba. Era chatarra, Sí. pero lo buscaba. Pero, Pero- su papá llegó a amenazarme que si no le abría la puerta me la tumbaba. Ma, Su ¿sabe papá, qué? su papá era una colorita. Mi papá, A lo bien. mi mamá me regaló un perro, mi papá me lo sortió. Me lo rifó. No, da, pero ¿Se que- acuerda Él del- dice que se lo había ¿se dejado acuerda? perder, que ¿Qué? se lo habían robado, que lo tenía ahí, que lo habían Que robado. fue pisajoso, ¿se acuerda del Golden Retriever? Eso dijo él. No, Yo- si ah, la historia no. nos la contó el señor del casino, de ahí, el man. bueno. Yo Y me usted acuerdo. también me la contó a mí, me Ese la contó marica mi lo tía. apostó. Ese marica Lo apostó. el perro. Él lo puso en la mesa y lo apostó. Eso Pero fue. yo eso no lo supe, me lo contó usted, pero... A nosotros nos lo contó Pero en el realidad no. donde él Él estaba. a mí lo que El, me del- dijo el fue que se lo estaba habían ahí nos robado. contó la historia. Después yo hablé con mi tía y mi tía me contó también que eso sucedió. La tía Cenelia. Cenelia. Y la otra vez usted me dejó que es que en Caldas. Que me tocó irme a Caldas por allá con no sé, eso era una montaña. Todo lejos. Y usted no se dio cuenta, pero él me tocó salir volado con ese que porque le iban a entrar. A su papá. A mi papá. Y él me decía, es que juguemos al que estamos en el desafío, vámonos. Entonces me olvidan esa historia. Y usted por allá, usted no me acuerda ni lo que yo hice con mi papá. Si con mi papá era una experiencia de cosas todos los días, gonorrea. Esa gonorrea no era el que tenía esa pecueca siniestra. O agresivísimo. Esa pecueca del demonio. Pero, o sea, era algo agresivo. Vea, ¿sabe qué? Fuera de este mundo. Yo nunca había visto una pecueca tan del demonio que tenía ese
Sí, Esos son los recuerdos que yo tengo de él. Yo no tengo, vea, no tengo un solo recuerdo bueno. Se lo juro que yo no tengo un recuerdo bueno con mi papá. A mí no se me viene a la mente, pero yo digo que a mí me tocó más difícil. Yo solo una sola vez, yo misma lo llevé a Caldas. Sí, es que yo me A acuerdo. compartir con él y ya. Yo me acuerdo. Yo le contaba a la gente que yo una vez fui y lo visité en la Y cárcel. una vez lo llevé donde Cenelio y Cenelio lo llevó a la cárcel. Y se acuerda que yo fui a la cárcel a visitarlo, pa. Yo creo que su papá fue Fercho. Fercho fue más mi papá que... Fercho. porque Es no que se la Fercho pa. duró 7 años conmigo. No, ma, pero nosotros tuvimos muchos faders. La real es que nosotros tuvimos muchos faders, muchas personas que pasaron por la vida y nosotros los... Yo nunca probé ninguno. ¿Qué? Yo nunca probé ninguno de mis padrastros, weón. ¿Cómo que probé? Aprobé. Ah, que me lo sus. Tiene Chino tan que- dañado. Vea, no, weón. pero si usted coge y dice eso así.